Hola, ¿qué tal? Me llamo Marcela Gómez de Moret. Estoy invitada a trabajar con Cherry & Cake, sobre todo para enseñarles los productos que a mí me han facilitado muchísimo el trabajo. En esta ocasión con la hoja de oblea. Vamos a hacer este día una rosa gigante para este pastel que tenemos aquí a mi izquierda, con un producto que está recién salido en el mercado, ahora sí que está recién nacido, que nos ha facilitado muchísimo las cosas. Cuando yo empecé con la hoja de oblea, empezamos con un producto que la mayoría de ustedes conocen, y al contrario de ese producto, no es pegajoso, no es burdo, y además le da muchísimo brillo a su trabajo. Ahorita van a ver cómo lo vamos a utilizar. Es un producto muy sencillo, muy fácil de usar, y sobre todo el terminado que nos da a nuestro trabajo muchísimo más limpio. Me imagino que todas conocen la hoja de oblea, la wafer paper. Es una hoja tamaño canra, yo la traigo aquí ya cortado en círculo, y la mayoría de las flores de wafer paper se trabajan en base a círculos. Los círculos se pueden cortar de diferente manera, obviamente marcamos círculo y mediante unas tijeras, o existen en el mercado este tipo de ponchadores de diferentes tamaños. Los que más se recomienda son a partir de media pulgada hasta 3 pulgadas. Aquí tengo de 1,5 pulgadas, nada más para demostrarles cómo corta. Corto aquí y ya salió mi círculo, ¿sí? Vamos a empezar con la rosa gigante para el pastelito. Tengo aquí, este círculo es de 3 pulgadas. Primero voy a utilizar uno como base. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con mi producto de cherry, tiene 2 caras mi hoja, es el lado liso y un rugoso. Por esta vez voy a poner sobre el lado rugoso mi gloss. No es espeso, no es pegajoso. Vamos a poner aquí. Y esta va a ser mi base. Va a ser el primero que yo lo voy a poner aquí encima. Y sobre esta base yo me voy a guiar para ir formando todos mis pétalos. ¿Cómo voy a formar mis pétalos? Empezamos con el mismo círculo que yo utilicé de base. Lo vamos a emplacar. Tengo aquí mi círculo. Voy a cortar aquí un poquito. De este lado también. Y una pequeña inserción aquí en el centro del círculo, ¿sí? Estos vamos a sacar, aquí llevamos 4, 2 más. De este tamaño que corté fueron 6 piezas de 3 pulgadas. No necesariamente tiene que ser las pulgadas que yo les dé, dependiendo del pastel que ustedes hagan, es como van a ir más o menos midiendo el tamaño de los círculos. A lo mejor no es fácil a veces encontrar los ponchadores, el círculo que ustedes quieran, o directamente formen en una hoja de papel esta figura como gota y van a recortarla sobre sus hojas, ¿sí? Seguimos ahora con 2,5 pulgadas. Vamos a recortar otros 6. Aquí está, 2,5 pulgadas, cortamos y van a ser 6 hojitas. Recuerden la incisión en medio de su pétalo, ¿sí? Muy importante porque va a ser el que nos va a dar el movimiento. Nos falta el más grande, que son el de 3,5 pulgadas, ¿sí? Que fue nuestra base, ¿se acuerdan? Entonces vamos a cortar. Y aquí la incisión, ¿sí? Están nuestras tres medidas, y tenemos una pequeñita de 1,5 pulgadas que va a ser nuestro centro. Vamos a cortar de ese nada más 5 de la misma manera. Aquí tengo ya 5 juntitas. Para empezar el centro de nuestra flor, fíjense muy bien lo que vamos a hacer con el mismo gloss, no necesitamos agua. Voy a poner aquí
A veces el agua, lo que pasa con esto que yo voy a hacer ahorita, me enchina demasiado la hoja. Y ya cuando la estoy trabajando, pues ya terminó la wafer paper o la hoja de oblea antes de terminar mi trabajo. Si ustedes meten un pedacito de hoja al agua, van a ver en qué minutos se deshace. Sí se trabaja con agua, pero en ocasiones para como este tipo de flor yo recomiendo muchísimo más trabajarla con el gloss, aparte de que nos ayuda a darle mucho movimiento. Vamos a hacer un gusanito así, ¿sí? Unimos, son 8 círculos, pueden ser 10, los que ustedes quieran. Ya que lo uní, círculo por círculo, como vieron ahorita, le pasan todos los círculos con el gloss. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo aquí mi gusanito, lo voy a enrollar despacito. Y al final vamos a cortar un poquito aquí. Y lo vamos a dejar descansar aquí. Ahora vamos a empezar con las flores, los pétalos grandes para darle movimiento. Del lado rugoso voy a aplicar mi gloss siempre de abajo hacia arriba, abajo, arriba. Dejamos un ratito. Aquí de abajo hacia arriba. Este procedimiento que estoy haciendo ahorita lo voy a hacer con todos los tamaños de círculos que cortamos. Vamos a ir uno por uno con todos los tamaños, sin abusar de gloss, ¿eh? El siguiente procedimiento, ya que untamos todos nuestros pétalos con el gloss, con la punta de un pincel, con un rodillito chiquito, con una brochita de madera, un palito de brocheta, perdón, con eso, las orillas vamos a hacer esto hacia atrás, puede ser una hacia adelante, el chiste es que ustedes le den el movimiento que ustedes quieran, ¿sí? Aquí tengo otra, vamos a darle movimiento. ¿Y de qué lado? Del lado del rugoso va a quedar siempre atrás y la cara va a ser el lado liso, ¿sí? Entonces ya ustedes sabrán qué movimiento. Aquí se me rompió un poquito, no importa. Cuando yo la monte se va a ver más natural la flor. Ya teníamos previamente los demás petalitos aplicado su gloss por detrás. Y ya nomás estamos dándole su movimiento. Vamos a hacer unas hojitas que van a ir decorando la flor. La manera que yo la voy a hacer es muy fácil. Voy a pintar mi hoja de oblea con un spray de color de Emma Baker. Es muy importante que no pintes tu hoja, el spray directamente. Dale una distancia considerable para que nada más la matice, porque si tú la pones así, lo que va a hacer es que la va a romper. Le vas a poner la humedad muy directamente. Entonces aquí ya pintó. Y vamos de este lado, ¿sí? Ya tengo mi hoja seca rapidísimo. Y voy a cortar la hoja para mi pastel. Muy fácil, más o menos me voy así haciendo blonditas. No necesito cortador. Y después con mis marcadores de hoja de cherry, miren lo que voy a hacer. Vamos a humedecer un poquito una esponjita de maquillaje. La exprimimos bien. Coloco mi hoja en mi marcador y vamos a marcar así. Dejamos que seque aquí. Y vamos con la otra, primo, la otra aquí y ahora sí vamos a trabajar la flor.
Cuiden mucho de tener sus manos limpias para no contaminar el pastel a la hora que ya vayan a armarlo. Igualmente todo lo que utilicen que esté limpiecito. Aquí vamos a trabajar de afuera adentro, porque si yo empiezo del pétalo más chiquito, voy a encimar todos los pétalos y pues me va a quedar una flor medio extraña. Y vamos a empezar. Empezamos con los pétalos más grandes. ¿Se acuerdan que le hicimos una comisura aquí? Ponemos un poquito de agua y cerramos. Y vamos a colocar ese pétalo en la línea final del círculo base, ¿sí? Aquí lo pongo. Si se fijan, estoy utilizando muy poquita agua, no es necesario mojarlo tanto porque desbaratamos nuestros pétalos, ¿sí? Poquito. Miren cómo va tomando ya forma. Vamos con el último tamaño. Aquí colocamos. No se preocupen si terminaron una vuelta y no cerró, no importa, sigan en donde se quedaron y ahí seguimos con el siguiente tamaño del pétalo. Vamos a poner el centro, ¿se acuerdan el que hicimos al principio? Aquí sí me le van a poner bastante agua, ¿sí? Lo pongo al centro. Y con los chiquitos que cortamos, vamos a ponerle, aquí no le pusimos gloss, ¿por qué? Porque van a cerrar el centro. Aquí lo ponemos. Aquí está. Ahora vamos a darle una pequeña decoración aquí al borde del pastel, también con hoja de oblea. Utilizamos la más grande. Primero la voy a cortar por la mitad. Corto por mitad. Con mi pincel lo que voy a hacer, nada más en la orilla lo voy a mojar. Y solamente en la orilla. Y lo dejamos. Lo voy a ir aplicando para que vean qué es lo que vamos a hacer con esto, ¿sí? Aplicamos un poquito de agua. Aquí. Traten de que quede un poquito flojo el petalito, no lo presionen tanto, no lo estiren para que pueda tener movimiento. Miren, no lo estoy estirando, está flojito, suelto para que se alcance a ver el movimiento del medio pétalo. Mojo aquí otra vez. Vamos a darle un poquito de color a la florecita con matizador satinado, es el rosa, y vamos a darle su matizada aquí. No importa aquí que en este usen del matizador, no pasa nada, le da más vida. Cuiden sus hojas de atrás, las de medio sí se protegen, pero las de atrás no tienen soporte, entonces cuídanlas nomás cuando maticen. Y vamos con las hojitas, ¿sí? Y ahí está ya la flor terminada. Bueno, pues aquí damos por terminado nuestro trabajo el día de hoy de una rosa
en hoja de oblea. Esperen seguir visitándonos porque así con el tiempo cada día vamos a ir aumentando la dificultad de realizar novedades de esta técnica tan bonita con los productos de Cherry. Y no se olviden, por supuesto, visitar nuestra página cherryandcake.com.mx y las redes sociales en Facebook, en ISU y por supuesto la página principal. Mi nombre, recuérdenlo, Marcela Gómez de Moret, y estamos para servirles. En la página cualquier duda, ahí se las contestamos con mucho gusto.